Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Telles García. Estudio en el Instituto Tecnológico de Toluca. Estudio la ingeniería en mecatrónica y a continuación vamos a mostrar algunos experimentos. En este primer experimento se intentó construir un dispositivo similar a la pila de Volta. Para este experimento se ocupó una lámina de fierro y una llave y un limón. Se va a calcular la fuerza automotriz, que nos dice que la fuerza automotriz es igual al voltaje A menos el voltaje B, voltaje 1 menos el voltaje 2. Pasaremos a tomar la primera lectura con el multímetro, igual con sus puntas, colocamos y nos da que el valor es menos 0.35 volts. Menos 0.35 volts. Menos, cambiamos las puntas y nos da que es 0.35 volts, y esto nos da igual, restando nos da que es menos 0.70 volts. Este sería el resultado del primer experimento. Se intentó hacer una lámpara de Volta utilizando lo que son monedas, papel poroso y se puede decir una lámina de cobre. Pasaremos a hacer la medición del voltaje con el multímetro para ver que hay un voltaje, y efectivamente tenemos un voltaje de esta pila de 0.059 volts. Para el tercer experimento vamos a demostrar la ley de Faraday. Esta nos dice que el voltaje inducido es proporcional al número de vueltas y es proporcional al tiempo. Entonces aquí tenemos nuestro multímetro y vamos a pasar a medir el voltaje. Entonces ponemos el imán en lo que tenía mayores vueltas y veremos que aumenta a 0.10 volts. Entonces lo colocamos, 0.10 volts. Ahora ocuparemos uno más pequeño, que son menos vueltas, que sería este. Lo colocamos, checamos si vueltas el multímetro y pasaremos a pasar el imán, acercamos y ahí está, 0.3, varía con muy poco, y podemos que el segundo es de 0.3 volts. Entonces queda demostrada que la ley de Faraday, que nos menciona que con mayor número de vueltas es mayor el voltaje y con menor número de vueltas es menor el voltaje. Vamos a medir el voltaje de una pila en un circuito para prender un LED. Primero pasaremos a medir el primer voltaje, que es el de la pila, que nos da que la pila tiene un voltaje de 8.16 volts. Ahorita ya bajó su voltaje al iniciar, que son 8.16. Luego pasaremos a conectar la pila a nuestro circuito. Tenemos el interruptor, pasamos la corriente, el LED está prendiendo y pasaremos a hacer nuestra próxima medición. En nuestra próxima medición del voltaje al LED nos dice que este tiene un voltaje de 8.02 volts. Apagamos el circuito y ahora hay que medir la corriente. Nuestras puntas en serie nos dice que la corriente es de 3.23 miliamperes. 3.23 miliamperes. 3.23 miliamperes. Para esto ocuparemos la fórmula que nos da el problema, que es V2 es igual a V1 menos R1 por corriente. Despejándola nos da que para sacar la resistencia del LED nos dice que la resistencia del LED va a ser igual a V2, el voltaje 2 menos el voltaje 1 entre la corriente. Entonces pasaremos a poner el voltaje 2, que es de 8.02, menos el voltaje 1, que es de 8.16,
entre la corriente, que es de 3.23 miliamperes, y esto nos daría igual de, son 8.02 menos 8.16, 3.23, y nos daría un total de 0.043 miliohms. Y esta sería la resistencia de nuestra LED. Quinto experimento, vamos a medir la resistencia de un foco cuando todavía no está conectado a la corriente. Entonces pasaremos a hacer la primera medición de la resistencia, y nos dice que su resistencia es de 29 ohms. Generalmente esos focos tienen 30, pero por el uso ha bajado un poco su resistencia. En este caso se ve reflejado que es 1. Entonces su resistencia en frío son 30 ohms. En el siguiente paso mediremos la corriente del circuito conectado a 127 volts de corriente alterna. Pasaremos a cambiar la punta, pasamos a corriente alterna, y nos dice que, vamos a colocarlo, nos dice que es la corriente que pasa en este circuito es de 0.30 amperes. Entonces colocamos que la corriente es de 0.30 amperes y la potencia del foco es de 40 watts. Entonces, para sacar su resistencia, la fórmula nos dice que la resistencia es igual a la potencia entre la corriente. Entonces la potencia en watts, que son 40, entre 0.30, nos daría que la resistencia es de 133.33 ohms cuando está conectado. Pero también el punto 2 nos pide sacar el voltaje. Para sacar el voltaje nos da una fórmula que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre potencia. Entonces, despejando la fórmula, nos queda que voltaje es igual a la raíz cuadrada de resistencia por potencia. Ya sabemos los valores de las dos incógnitas. La resistencia es de 133.33 por los watts, que son la potencia, por 40. Esto entre raíz cuadrada nos daría un resultado de 133.33 por 40. Nos da un resultado de 73.02 volts. Este es el voltaje de este circuito. Y el tercer paso es medir la resistencia del foco cuando está conectado a la corriente, bueno, después de desconectarlo. Entonces, déjame cambio el multímetro, cambio la punta, lo paso a ohms, y nos dice, así desconéctalo por favor, que la resistencia es de 30 y... Vuelve a conectar por favor, no se mostró. Apágalo. Uy, ¿qué pasó? Se desconectó el multímetro. Se apagó. Perdón. Conéctalo. Apágalo. Dice que la resistencia es de 40.2. O sea, es muy rápido el movimiento. Entonces la resistencia aumenta después de conectarlo. 40.2 ohms. Y esto sería el final del quinto experimento.